Hola a todos, yo soy Sonia Navarro Flores y es un gusto estar aquí. Primero que nada quisiera agradecer a las organizadoras por la invitación a participar de este maravilloso evento y yo les voy a hablar un poquito de que siempre se puede encontrar algo de orden en el desorden matemático. Ujú. Entonces, bueno, lo que yo les voy a platicar va a ser un poquito, una embarradita de lo que es la teoría de Ramsey. Ujú. Bueno, la teoría de Ramsey tiene como base el teorema de Ramsey. Este enunciado fue probado y enunciado por Frank Plumpton Ramsey. Él probó su teorema cuando estaba trabajando en buscar un algoritmo que determine la veracidad o falsedad de una fórmula lógica en un lenguaje de primer orden. Y su teorema es el núcleo de la teoría de Ramsey, aunque no fue el primer resultado de esta teoría. Ok, entonces primero vamos a recordar qué es el principio de las casillas. Ujú. Este nos dice que si tenemos n más 1 objetos repartidos en n casillas o en n cajitas, entonces tiene que haber una casilla con al menos dos objetos. Ujú. Entonces, bueno, es bastante intuitivo. La versión infinita dice que ahora tenemos una infinidad de objetos repartidos en n casillas. Entonces, bueno, una de estas casillas debe tener una infinidad de objetos. También es bastante intuitivo. Ujú. Y bueno, de ahí vamos a ver esta afirmación, que nos dice que en cualquier reunión de 6 personas, siempre podemos encontrar 3 de ellas tal que se conocen entre sí o 3 de ellas tal que ninguna conoce a ninguna de la otra. ¿Ok? Y bueno, para nuestra sorpresa, la prueba de esta afirmación no tiene que ver con la reunión, con quién organizó la reunión, con cuántos son los invitados de la reunión. O sea, solo necesitamos que haya 6 personas y ya. Y bueno, vamos a ver. Entonces, pues vamos a tomar 6 personas. Ujú. Entonces, aquí cada punto representa una persona. Y vamos a decir que si 2 personas se conocen, le ponemos línea roja. Entonces, rojo es se conocen y azul es no se conocen. ¿Ok? Entonces, entre cada par de personas podemos poner una línea roja o una azul, porque o bien se conocen o bien no se conocen. Muy bien. Entonces, si nosotros fijamos este punto, esta es una de las personas. Vemos que hay 5 personas, ¿no? Hay 5 personas con las cuales este punto va a estar relacionado. Entonces, forzosamente debe haber 3 personas con las cuales tiene una arista del mismo color. Vamos a suponer que es rojo, ¿sí? Entonces vamos a suponer que son estas 3 las personas con las que tiene una arista roja. Muy bien. Entonces, si nosotros tuviéramos que entre estas 3 personas, las de aquí abajo, hay 2 que se conocen, entonces, bueno, le pondríamos una línea roja y entonces ya tendríamos 3 personas que se conocen, ¿verdad? Los 3 vértices de este triángulo. Ahora, si no es así, si entre estas 3 personas de abajo ninguna conoce a la otra, bueno, entonces nos tocaría poner líneas azules, ¿verdad? Entre los 3 puntos, ¿sí? Entonces ya tenemos 3 personas que no se conocen entre sí y por lo tanto nuestra afirmación es verdadera. Ujú. Entonces, bueno, como les decía, sorpresivamente la demostración de esa afirmación no tiene nada que ver con dónde fue la reunión o quién la organizó ni nada de eso. Ujú. Simplemente es un resultado que se puede probar usando vértices y aristas, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, eh, por ejemplo, nos podríamos preguntar, ¿y qué pasa si en lugar de 6 personas hay 5? También es posible encontrar 3 que se conocen o bien 3 que no se conocen y ahí la respuesta es no. Ujú. Si tenemos 5, entonces no podemos garantizar esto. Tiene que haber 6 o más. Y bueno, a lo mejor así ese resultado no se parece tanto al principio de las casillas, pero aquí ya se parece un poco más, ¿sí? Entonces el teorema de Ramsey infinito nos dice que para todo R mayor o igual que 1, M mayor o igual que 2, va a existir una N mayúscula lo suficientemente grande, tal que cada vez que nosotros tengamos un conjunto de tamaño N mayúscula y una coloración de las parejas de ese conjunto en R colores, entonces vamos a poder encontrar un subconjunto de X con M elementos, de tal forma que todos los pares de los elementos de este subconjunto tienen el mismo color, que justo fue lo que pasó aquí, ¿verdad?
Aquí lo que vimos es que si tenemos un conjunto con 6 elementos, entonces, y una coloración, entonces para cada coloración de los pares de ese conjunto en 2 colores, vamos a poder encontrar un subconjunto de tamaño 3, de tal forma que todos sus pares tienen el mismo color. ¿Ok? Porque ya vimos, podemos encontrar un subconjunto de tamaño 3, tales que todos sus pares son rojos o todos sus pares son azules. Entonces, bueno, pues esta afirmación es un caso particular de este teorema. Y bueno, como les decía, una vez que una n mayúscula cumple lo que queremos, entonces todos los números naturales mayores lo cumplen. Sin embargo, a veces es interesante preguntarnos cuál es el mínimo n mayúscula que lo cumple. Y bueno, es algo en lo que se trabaja mucho en teoría de gráfica, se tienen muchas cotas y demás. Y bueno, ahora vamos a ver una aplicación, porque de repente a lo mejor si uno ve por primera vez ese teorema, podría decir, bueno, está muy interesante, pero no sé dónde se puede usar. Y bueno, resulta que ese teorema se puede usar por todos lados. Entonces, vean, tenemos esta afirmación que dice que todo semigrupo finito tiene un elemento idempotente. De entrada, si uno ve la afirmación, pues no le viene a la mente un teorema de Ramsey, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver cómo lo podemos probar usando teorema de Ramsey. Entonces, bueno, tenemos un semigrupo finito, entonces sea n su orden, y fijamos un elemento en el semigrupo de orden n. Ok, entonces ahora por el teorema de Ramsey finito para estos números, pues va a existir una n mayúscula, tal que para cada conjunto X de tamaño n y cada coloración de las parejas de X en 3 colores, siempre podemos encontrar un subconjunto de X con 3 elementos de tal suerte que sus pares tienen el mismo color. Ok, entonces, bueno, vamos a agarrar el conjunto X que va a tener a los números naturales menores que n mayúscula. Entonces, este conjunto tiene tamaño n mayúscula. Ok, entonces vamos a colorear los pares de la siguiente forma. Entonces, si agarramos un par de elementos, le vamos a dar el color a esta potencia. El valor absoluto de J menos I. Entonces, bueno, aquí solamente aclaramos que el color no tiene que ser realmente un color. El color puede ser un número natural o cualquier etiqueta, ¿sí? Lo que importa son los tamaños, o sea, que sea cierto número de colores, pero esos colores no tienen por qué ser colores, ¿de acuerdo? Ok, entonces ahora por el teorema de Ramsey finito, tenemos un subconjunto de X con 3 elementos, tal que todos sus pares tienen el mismo color. Entonces, bueno, vamos a suponer que I es menor que J menor que K. Entonces tendríamos que, pues tenemos que la pareja I, J, JK y también la pareja I, K tienen el mismo color. ¿Y el color cuál era? Pues era este, ¿verdad? Entonces lo que tenemos es que a la j menos i es igual a la k menos j y es igual a la k menos i, porque estos eran los colores, ¿verdad? Entonces estos colores son iguales, entonces esto es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces si hacemos e igual a la j menos i, entonces e por e va a ser a la j menos i por a la k menos j, lo cual es a la k menos i, que es igual a e, ¿verdad? Porque estos tres números son iguales. Muy bien, entonces, pues de aquí se sigue que E es idempotente y bueno, E pues es un elemento de G por la forma en la que lo definimos, por lo cual ya está demostrada la afirmación, que como les decía, aparentemente, pues a lo mejor uno no se imaginaría que puede ser probada, ¿verdad? Con este tipo de teoremas. Muy bien. Entonces, bueno, ese es el teorema de Ramsey finito, ya vimos cómo se puede usar. Y este es el teorema de Ramsey, pues ya el infinito. Entonces, este teorema nos dice que cada vez que tenemos una coloración, bueno, cada vez que tenemos un subconjunto de números naturales infinito y tenemos una coloración de las parejas de S en R colores, donde R es un número natural mayor que 0, entonces va a existir un subconjunto infinito de S tal que la coloración
es constante en las parejas de H. Es decir, a todas las parejas de H la coloración les va a dar el mismo color. Ujú. Entonces, bueno, como les decía, este es el teorema base de la teoría de Ramsey porque nos ejemplifica muy bien cuál es la idea de este tipo de teoremas. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea de este tipo de teoremas? La idea es que nosotros tomamos una estructura, eh, que en este caso sería como S, ¿no? En este caso nuestra estructura sería ser infinito. Nosotros tomamos una estructura y nosotros coloreamos en una cantidad finita de colores sus subestructuras. En este caso sus subestructuras son parejas. Entonces nosotros las coloreamos. Entonces eso lo entendemos como desordenar, ¿no? Porque le damos diferente color y esto lo podemos hacer de cualquier forma. O sea, no tiene que ser de una forma continua o algo así, no. O sea, nosotros damos colores a diestra y siniestra, como se nos ocurra. Entonces, sin importar qué tan desordenada sea nuestra coloración, siempre vamos a poder encontrar una subestructura, pero grande. En este caso, grande significa que también sea infinito. Y bueno, esto va a depender de cada ejemplo, ¿no? De en qué estructura estamos trabajando y qué es lo que nos importa. Entonces, lo que nos dicen ese tipo de teoremas es que siempre vamos a poder encontrar una subestructura lo suficientemente grande de tal forma que las estructuras coloreadas que se quedan en esa estructura grande, todas tienen el mismo color. Es decir, que ahí como que todo quedó ordenado. O sea, sin importar qué tanto nosotros tratamos de desordenar, hay un pedazo lo suficientemente grande. ¿Qué significa eso? Eso va a depender de dónde estemos trabajando. Pero entonces ese pedazo va a estar ordenado. Esa es la idea de los resultados tipo Ramsey. Muy bien. Entonces, como les decía, realmente este teorema fue el que dejó claro, ¿no? Como la esencia de estos resultados. Sin embargo, bueno, antes de este teorema ya había otros resultados y además, pues más complejos, ¿no? Que necesitaban más trabajo que este teorema. Ok, entonces, bueno, ¿cuál fue el primer resultado de la teoría de Ramsey? Fue este teorema, el teorema de Schur, que dice que si se colorean los enteros positivos con una cantidad finita de colores, existen tres enteros diferentes con el mismo color, de forma que X más Y es igual a Z. Entonces, ahorita nosotros vamos a ver cómo se puede probar este resultado usando el teorema de Ramsey finito. Ok, entonces, bueno, nos damos pues un entero positivo y una coloración de los enteros positivos en R colores, ¿ok? Entonces, bueno, otra vez usamos el teorema de Ramsey infinito, entonces existe un N mayúscula, tal que para cada conjunto X con N mayúscula elementos y cualquier coloración de las parejas de X en R colores, vamos a poder encontrar tres elementos de X de tal forma que todas sus parejas tienen el mismo color. Ok, entonces, bueno, como nuestra coloración original es en todos los enteros positivos, tenemos que definir una coloración auxiliar donde podamos usar esto que tenemos aquí. Ajá. Entonces definimos la coloración C asterisco, va a ser una coloración en este conjunto. Este conjunto es el conjunto de todos los naturales que son menores que N mayúscula. Este conjunto tiene N mayúscula elementos. Y entonces a la pareja I, J le vamos a dar el mismo color que tiene el entero, que es el valor absoluto de I menos J. O sea, lo que la primera coloración le asigna a este entero. Muy bien, entonces, como consecuencia del teorema de Ramsey finito, podemos encontrar tres elementos de este conjunto, tal que la coloración C asterisco es constante de sus pares. Muy bien, entonces, bueno, podemos suponer que I es menor que J menor que K, entonces tendríamos que el color de J menos I es igual al color de K menos J, igual al color de K menos I. Entonces, si hacemos a X igual a J menos I y a Y es igual a K menos J, a Z igual a K menos I, pues tenemos que los tres enteros tienen el mismo color por lo que tenemos aquí arribita y además, pues X más Y es igual a Z. Por lo tanto, ya tenemos probada nuestro teorema. Entonces, otra vez, es un teorema que cuando uno lo ve, pues no piensa en teoría de Ramsey. Sin embargo, la teoría de Ramsey nos ayuda a demostrarlo.
Ok, entonces el último ejemplo que vamos a ver es este, el teorema de Bolzano, que dice que toda sucesión infinita de números reales contiene una subsucesión infinita que es creciente o decreciente. De hecho, estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Muy bien. Entonces nos agarramos una sucesión infinita de números reales y entonces vamos a definir una coloración en las parejas con dos colores. Aquí hay un errorcito, de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, bueno, a una pareja le vamos a dar 0, ajá, sí, bueno, aquí vamos a suponer que I es menor que J. Entonces, bueno, tenemos nuestra sucesión, entonces tenemos AI, entonces si AJ está después de AI, le vamos a dar el color 0. Pero si AJ, o sea, si AI está aquí y AJ es algo menor, entonces le vamos a dar el color 1. Entonces, bueno, usando el teorema de Ramsey infinito, vamos a encontrar un H infinito contenido en A, de tal forma que todas las parejas de H son homogéneas, ¿sí? Es decir, todas las parejas de H tienen el mismo color. Entonces, si todas las parejas de H tienen el color 0, entonces la sucesión va a ser estrictamente creciente, ¿verdad? Porque todas se van a ir para arriba. Por otro lado, si todas las parejas tienen color 1, entonces la sucesión va a ser estrictamente decreciente, pues porque se va a ir para atrás todo. Entonces, bueno, como les decía, otra vez es un teorema que cuando uno lo ve, uno no se imagina que podría probarse con teoría de Ramsey, sin embargo, sí se puede, lo cual a mí me parece muy sorprendente. Ok, entonces, bueno, para finalizar, bueno, nosotros hemos estado con coloraciones en conjuntos finitos, ¿sí? Entonces, bueno, algunas coloraciones fueron en subconjuntos eh, finitos de conjuntos finitos, ¿no? Por ejemplo, esta. Por ejemplo, las coloraciones en los pares de este conjunto estábamos coloreando subconjuntos finitos de conjuntos finitos. Sin embargo, en el último ejemplo, que estábamos coloreando parejas de elementos de A, A era un conjunto infinito y estábamos coloreando parejas. Pero bueno, en general siempre estuvimos coloreando conjuntos finitos de un conjunto. Aunque ya el otro conjunto pudiera ser finito o infinito. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de colorear conjuntos finitos, coloreamos conjuntos infinitos? Bueno, en ese caso, el teorema tipo Ramsey no es inmediato, es decir, no es cierto que para cualquier coloración de los subconjuntos infinitos de los naturales en una cantidad finita de colores, siempre podemos encontrar un subconjunto infinito de los naturales, tal que todos sus subconjuntos infinitos tienen el mismo color. Eso así no se cumple siempre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pedir propiedades adicionales a la coloración y bueno, ¿cuál es esa propiedad adicional? Esa propiedad adicional es que el conjunto de subconjuntos que tienen el mismo color tiene que ser un conjunto con la propiedad de ver. ¿Qué significa eso? Que su diferencia simétrica con un conjunto abierto es un conjunto nulo. Y bueno, eso de esta propiedad no es con la topología de producto, ¿no? De n a la n, sino es con una topología más fuerte que definió Ellentok. Entonces, bueno, este resultado de Ellentok fue, fue la manera óptima de encontrar un teorema de Ramsey de dimensión infinita. Porque bueno, una vez que bueno, las personas interesadas en este tema se dieron cuenta que la versión ingenua del teorema de Ramsey para dimensión infinita no es cierta, no siempre se cumple, entonces empezaron a investigar cuáles propiedades se le pueden pedir a la coloración para que sí se pueda garantizar que existe un subconjunto infinito homogéneo. Entonces, bueno, diferentes matemáticos como Silver y otros fueron sacando versiones, fueron pidiéndole cosas y bueno, Ellentok fue el primero que metió nociones topológicas en este estudio
Y bueno, él encontró la forma óptima de un teorema tipo Ramsey de dimensión infinita. Muy bien, entonces, bueno, esto es para trabajar con subconjuntos infinitos de números naturales, pero bueno, resulta que pues hay muchas otras estructuras infinitas que no necesariamente son subconjuntos infinitos de naturales, que tienen propiedades combinatorias muy similares. Es decir, que también se puede encontrar un teorema tipo Ramsey de dimensión infinita. Entonces, bueno, como les decía, entonces diferentes matemáticos que trabajaban en esto, como Carlson y Simpson, se dieron cuenta que otras estructuras también admitían un teorema tipo Ramsey de dimensión infinita. Entonces, ellos empezaron a tratar de aislar las propiedades que compartían estas otras estructuras con el espacio de L, que es el que nos da el teorema de Ramsey de dimensión infinita para subconjuntos infinitos de números naturales. Ok, entonces, bueno, después Todorchevich, trabajando sobre el trabajo previo de Carlson y Simpson, en su libro Introduction to Topological Ramsey Spaces, destiló las propiedades del espacio de L que garantizan que pueda tener su teorema de Ramsey de dimensión infinita y define lo que es un espacio topológico de Ramsey, que son estructuras justamente para las cuales podemos encontrar un teorema tipo Ramsey de dimensión infinita. Y bueno, en años recientes se han construido diversos espacios de Ramsey porque pues tienen muchas aplicaciones. Entonces, esa estructura de Ramsey que tienen ahí metidos estos espacios es muy útil para estudiar propiedades combinatorias de diversas estructuras como filtros, como ideales, como órdenes de ultrafiltros y también han tenido aplicaciones que han sido muy exitosas en la teoría de espacios de Banach. Entonces, bueno, aún no se sabe mucho de estos espacios y pues, pues hay gente como yo trabajando en ellos e investigando sus propiedades. Muy bien, y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias a los organizadores por permitirme estar aquí en este encuentro de mujeres matemáticas mexicanas. Y bueno, muchas gracias a los que vean esta charla.